¿Qué tal? Bueno, bienvenido pues, estimados estudiantes, al curso de Resistencia y Materiales. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a hacer un tema en particular. Este tema viene a ser el tema de esfuerzos térmicos, ¿no? Cuando una estructura pues recibe o cede calor, va a experimentar pues cambios en sus dimensiones, ¿no? Puede experimentar cambios en sus dimensiones longitudinalmente, superficialmente o volumétricamente, ¿no? Y ese fenómeno, pues, y ese cambio de las dimensiones se debe a digamos, a la absorción o liberación de calor, ¿no? Ese fenómeno se conoce como la dilatación. Entonces vamos a ver, pues, que esos materiales pueden estirarse o pueden contraerse, ¿no? Y si se estiran o se contraen, bueno, van a deformarse, ¿no? Esa deformación, que es la simbología, esta es la deformación, ¿no? Que experimenta, pues, estos cuerpos matemáticamente se puede determinar en función del coeficiente de dilatación lineal, en función del cambio de la temperatura y en función de la longitud. ¿Qué significa esto? No significa pues que esta deformación es directamente proporcional al cambio de la longitud, también es directamente proporcional a la longitud inicial. Y de ahí pues se tiene una constante, esa constante es el coeficiente de dilatación, en este caso lineal, ¿no? Bien, entonces en cuanto al contenido temático, vamos a ver nosotros, bueno, previamente algunos conceptos previos de dilatación lineal. Luego veremos pues cuáles son los efectos térmicos que, que se origina pues en una varilla, por eso dice sobre una varilla. Luego veremos exactamente esfuerzos térmicos y algunas pues aplicaciones, ¿no? Algunas convenciones de signos que es muy importante, ¿no? Por ejemplo, esta es una fuerza, es una fuerza axial, es una fuerza normal, y esa fuerza que genera sobre esta estructura, ¿no? Está generando que se estira, ¿no? Bueno, si se está estirando, está cambiando su dimensión. Entonces, esta de acá significa que se ha deformado, ¿no? Pero esa deformación, miren, ustedes ven que es positiva, ¿no? O sea, cuando siempre una varilla se expande, la deformación es positiva. Pero ¿qué sucede? Dice cuando se comprime, ¿no? Cuando se comprime, esta deformación es negativa, ¿no? Entonces, eso sí es muy importante tenerlo presente, ¿no? En cuanto a la convención de signos. En la expansión, la deformación es positiva, y en la compresión, esta elongación también se le llama, esta elongación es negativa y esta elongación es positiva, ¿no? Bueno, aquí hay algunas ecuaciones que vamos a ver pues en el proceso, cómo es que se llega, digamos, a esta relación. Entonces, en ese sentido, vamos avanzando, ¿eh? El objetivo pues de esta sesión es que ustedes al finalizar esta clase deben ser capaces de resolver problemas aplicando pues los conceptos de esfuerzos técnicos, ¿no? De hecho, vamos a encontrar, vamos a ver cómo se determina el esfuerzo, cómo se le determina la deformación de ciertos materiales cuando son expuestos pues al calor. En ese sentido, algunos conceptos previos, ¿no? Primero, el concepto de dilatación. ¿Qué es la dilatación? Entonces, la dilatación es un fenómeno físico, dice pues, que consiste en la variación o cambio de las dimensiones de un cuerpo debido, obviamente, al cambio de la temperatura. O sea, si cambia la temperatura y este cuerpo es sometido a ese cambio de temperatura, va a experimentar cambios en sus dimensiones, ¿no? Y de acuerdo, dice, a la forma geométrica puede ser lineal, puede ser superficial, puede ser volumétrica, en forma general, ¿no? Por ejemplo, dice, acá tenemos una barra. La acción del calor que genera, ¿no? Genera que se dilate, ¿no? Y cuando se dilata, cambia la longitud. Cambia la longitud. Y a ese fenómeno se le conoce como el fenómeno de la dilatación lineal. Bueno, es para una barra, porque cambia longitudinalmente, ¿no? Este cambio de longitud depende de la longitud inicial. O sea, mayor longitud inicial, mayor cambio, ¿no? Ese cambio de longitud también depende de su cambio de temperatura. Significa entonces que el cambio de longitud también es directamente proporcional con el cambio de temperatura, ¿no? Por lo tanto, el cambio de longitud va a ser igual al coeficiente de dilatación lineal por la longitud inicial y por el cambio de la temperatura, ¿no? Ahora, por ahí, pues quizás a nosotros nos van a dar problemas. Generalmente, a veces, pues nos dan que las unidades de las temperaturas están en una o más unidades, ¿no? Entonces, si a nosotros nos dan las temperaturas en una o más dimensiones, unidades, perdón, entonces acá tenemos un cuadro donde especifica pues la ecuación de conversión de unidades, ¿no? O sea, si te dan en grados Fahrenheit, quiere pasar a Celsius, acá tienes la igualdad, ¿no? O tienes en Celsius y quiere pasar a Kelvin, acá tienes otra conversión.
Claro, esto se lee Kelvin, entonces era el ranking, ¿no? Estos son escalas absolutas, estas son relativas, por eso que van con lo grado, ¿no? Las absolutas van sin ello, ¿no? Y acá pues hay un esquema de termómetros y en base pues a ella, aplicando un teorema de proporcionalidad, es que se obtiene esta relación, ¿no? Bueno, ahora otro concepto previo que es muy importante tener presente es la elongación en una barra debido a fuerzas axiales. Acá se tiene una barra pues de cierta sección transversal A de longitud inicial, aplica la fuerza y ¿qué genera en esta barra? Genera pues que se deforme, ¿no? Ha variado la longitud. Esta variación de la longitud se conoce como la elongación. Y esa fuerza que está generando sobre ella, está generando que se, bueno, que varía la longitud, ¿no? Bueno, de hecho, si varía la longitud, la acción de esa fuerza que actúa de manera perpendicular al área genera pues sobre él un esfuerzo, ¿no? Entonces, por eso dice acá, ¿no? Si el esfuerzo axial, si el esfuerzo axial resultante es, este es el esfuerzo, ¿no? El sigma, ¿no? Es la fuerza sobre el área, y dice, y si no se excede el límite de proporcionalidad de este material, obviamente, entonces dice de la ley de Hooke se tiene, ¿no? Nosotros tenemos aquí una ecuación, una gráfica, ¿no? Una gráfica entre el esfuerzo y la deformación, entre el esfuerzo y la deformación. Y vemos que hasta este punto 1, el esfuerzo con la deformación varían linealmente, ¿no? Bueno, si varían linealmente, entonces significa que del punto 0 al punto 1 es una relación directa, pues que se establece entre el esfuerzo y la deformación, ¿no? Esa relación directa entre el esfuerzo y la deformación es una constante, esa relación directa, ¿no? O sea, esa razón, ¿no? ¿Y esa constante quién es? Esa constante es la constante E, y la constante E se conoce pues como la constante de elasticidad de este material, ¿no? Entonces ahí se tiene pues que la deformación, perdón, el esfuerzo es igual a la constante de proporcionalidad multiplicada por la deformación, ¿ya? Pero también a su vez la deformación es el esfuerzo entre el E, si nosotros lo despejamos de aquí, ¿no? O sea, si este E lo pasamos a dividir, vamos a tener que el esfuerzo es igual al sigma que es perdón, la deformación va a ser igual al esfuerzo entre esa constante, ¿no? Pero ahora, ¿qué hacemos? Mira, lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Este esfuerzo es P sobre A. Entonces reemplazo por acá. Este esfuerzo es P sobre A. Entonces como que le voy dando forma ahí, ¿ya? Pero también, a su vez, ustedes saben de que el esfuerzo, esta deformación, hay que diferenciar este esfuerzo, esta deformación. Esa deformación es igual al cambio de longitud, que se conoce también como la elongación entre la longitud, ¿ya? Entonces ahí esta longitud pasa a multiplicar por acá, que es obviamente la longitud de la varilla, y despeja la elongación. Entonces ahí vas a tener que la elongación depende de estas cuatro variables, ¿no? O sea, depende de quién, de P. ¿Qué es P? P es la fuerza que estás aplicando, la fuerza axial. ¿Qué es el L? El L es la longitud de la varilla. ¿Qué es el A? El A es la sección transversal de este alambre, ¿no? De esa varilla, ¿no? ¿Y qué es el E? La constante de proporcionalidad. Obviamente, pues se mide en pascales, el en newton, el otro en metros, el otro pues en metros cuadrados, y la elongación, recuerdan que no tiene unidades, ¿no? Bien, entonces en ese sentido, bueno, viendo ya esos detalles, ahora vamos a ver algunos efectos térmicos sobre una varilla, ¿no? Que puede ser este caso o puede ser este caso, ¿no? En cualquiera de ellos van a ver ustedes que está variando pues la longitud. Entonces dice, pues este tipo de esfuerzo, dice, se produce cuando eh, se produce, dicen, internamente por la variación de la temperatura del elemento, ¿no? O sea, si acá tienes una varilla, esta varilla no está expuesto, o sea, está a una temperatura inicial, ¿no? Pero ¿qué sucede si tú le entregas calor? Si le entregas calor, cambia las dimensiones debido pues a la agitación molecular que se genera al interior, ¿no? O sea, la agitación molecular va a ser porque hay una mayor separación, o sea, la energía potencial aumenta y por lo tanto varía la longitud de esa varilla, ¿no? Entonces dice, para los materiales homogéneos y isotrópicos, dice, se ha de encontrar que la deformación de un miembro, o sea, de esta varilla de longitud L está dado por, ¿no?
O sea, ¿qué significa esto de aquí? Esto de acá es la elongación. ¿Qué te está diciendo? No? Que esta elongación es directamente proporcional a la longitud inicial, también es directamente proporcional al cambio de la temperatura. Y de ahí pues tienes esta constante que es la constante alfa, que es el coeficiente de dilatación lineal, ¿no? Entonces, ¿qué representa este como que puede ser un phi sub t, ¿no? Es una letra griega, ¿no? Este phi sub t es la elongación debido al cambio de temperatura. Se le conoce también como elongación térmica, también se conoce, así lo van a encontrar en algunos libros, ¿no? El alfa es el coeficiente de dilatación lineal del material. Generalmente se expresa en grados centígrados a la -1 o Fahrenheit a la -1, también algunas veces aparece. Este delta de T es cambio o variación de la temperatura, que se puede medir en grados Celsius, en grados Kelvin, perdón, en Kelvin. Generalmente es en Celsius, en Fahrenheit, ¿no? Dependiendo también del problema, van a aparecer unidades. Yo estoy colocando acá algunas de ellas, ¿no? Y bueno, pues L es la longitud inicial de esa variante, ¿no? Bueno, esta es la elongación, ¿no? Pero ¿qué pasaría si en el problema nos piden esfuerzo, ¿no? Entonces, si nos piden esfuerzo, del PPT anterior, habíamos visto pues de que el esfuerzo es la constante de elasticidad por la deformación, ¿no? Y la deformación también es el esfuerzo entre la constante E. Bueno, y acá se tiene también de que este esfuerzo, perdón, esta deformación, también es la elongación debido al cambio de temperatura sobre la longitud. Entonces aquí vamos a darle forma, ¿no? El para aquí y el bueno divide, ¿no? Entonces acá tienes que este cambio, esta elongación debido al cambio de temperatura es el esfuerzo por la longitud entre la constante E. Ya, esto de aquí vas a reemplazar ¿dónde? Vas a reemplazar acá arriba, cosa que yo estoy colocando acá abajo ya, ¿no? Entonces eso de aquí baja, ya estoy colocando acá, cancelas el L y despejas el sigma. El sigma recuerden que es el esfuerzo. Entonces este pasa para allá. Entonces el esfuerzo va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a E, que es la constante de elasticidad, por el alfa, que es el coeficiente de dilatación lineal, y por el cambio de temperatura, ¿no? Estas dos ecuaciones son elementales, por eso que estoy colocándole en color naranja, para darle uso pues en las sesiones, ¿no? Bueno, ahí tenemos, muchachos, unos ejemplos, unas aplicaciones, y estas aplicaciones pues, van a ser desarrolladas netamente ya en las videoconferencias, ¿no? Ya, bueno, ahora veamos acá esfuerzos térmicos, ¿no? Mira, acá tenemos una varilla de longitud L, pues, pero está, digamos, entre dos soportes, ¿no? Entonces, cuando tú le entregas calor a él, le entregas calor, bueno, debido pues a que estos topes son fijos, no se van a expandir, ¿no? No se van a expandir, pero el movimiento molecular pues al interior de ellos, o sea, como que aumenta la energía cinética, ¿no? Al aumentar la energía cinética, las moléculas van a tratar de alejarse, de separarse, y van a generar una presión aquí en los bordes de estos muros. Entonces, en otras palabras, van a tratar de cambiar la longitud, ¿no? Y al tratar de cambiar la longitud, al presionar a estas paredes le ejercen fuerzas, como que tratando de restablecer a esta varilla, ¿no? Entonces, estas fuerzas sobre esta varilla, actuando acá perpendicularmente a la superficie, generan pues un esfuerzo, ¿no? Entonces, eso es lo que dice por acá. Dice, ahora suponga, dice que la misma varilla de longitud L se coloca entre dos soportes fijos a una distancia L uno del otro. O sea, esta varilla es del anterior que estaba en el piso, ahora lo colocas acá, ¿no? Dice, nuevamente, no existe esfuerzo ni deformación en la situación inicial, porque no está deformado, no actúa ninguna fuerza, nada, ¿no? Si se eleva la temperatura esa hasta un delta de T, la varilla tampoco, dice, no puede alargarse debido a las restricciones supuestas en los extremos, ¿no? Entonces dice la elongación phi sub t de la varilla, por lo tanto es cero, ¿ya? También dice como la varilla es homogénea y sección transversal uniforme, la deformación E sub t debido al cambio de temperatura, en cualquier punto es el E sub t, que es la deformación debido al cambio de temperatura, va a ser igual a la elongación debido al cambio de temperatura entre la longitud, ¿no? Eso también dice va a ser cero, porque no se está expandiendo, pues, ¿no? Dice, por lo tanto, también es cero, ¿no? Sin embargo, dice, los soportes ejercerán fuerzas P y P', los cuales son en módulo iguales y son opuestas, dice, ¿no?
dice sobre la varilla después de que haya elevado su temperatura para evitar que esto se elongue, ¿no? Entonces, por lo tanto, dice, se tiene por lo tanto que se crea un estado de esfuerzos sin su correspondiente deformación en la varilla, ¿no? O sea, se generan esfuerzos, pero sin su correspondiente deformación. Sin embargo, estoy colocando ahí, dice, ¿qué pasaría si nosotros retiráramos uno de los apoyos, ¿no? Si retiráramos uno de los apoyos en el punto B, entonces esta varilla se va a elongar, se va a deformar debido al cambio de la temperatura, ¿no? Y eso estoy colocando acá. Si libera el apoyo en B, a la varilla, esta es la figura, entonces este se alargaría libremente, mientras que sufre un cambio de temperatura, ¿no? Que ya sufrió un cambio de temperatura. Y de acuerdo a la fórmula que hemos visto de alargamiento, esta elongación debido al cambio de temperatura va a ser igual al alfa por cambio de temperatura y por el L, ¿no? Pero sin embargo, eso es un supuesto, ¿no? Es un supuesto porque en realidad hay una pared, ¿no? Y como hay una pared, hay una fuerza. Y esa fuerza que lo que va a hacer, va a tratar de restablecer la longitud de esa varilla. Por lo tanto, eso que se había deformado, lo va a retornar como que digamos a su posición inicial, ¿no? Entonces, eso de aquí tiene otro nombre. Viene a ser la elongación debido a la aplicación de la fuerza, ¿no? Entonces dice acá, no, pero debido al apoyo en B, la fuerza P aplicada en el extremo, dice, pues trata de recuperar la longitud inicial, generando, dice, una contracción en la varilla, ¿no? Esa contracción o esa elongación o esa compresión que experimenta es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque está comprimiendo, ¿no? Y es una elongación debido a esa fuerza, ¿no? Figura C te está llamando por acá, ¿no? Y la elongación es, pues, de lo que hemos visto hace un instante, estaba por aquí, es P por L entre A por I, ¿no? Pero en este caso, pues de manera negativa, ¿no? ¿Por qué de manera negativa? Porque se está contrayendo, ¿no? Ahora, vamos a superponer, bueno, estos fenómenos, o ese fenómeno inicial que era digamos, de la expansión y la compresión, lo superponemos. Y al superponerlo dice el principio de superposición, la deformación total debe ser cero. ¿Por qué cero? Porque simplemente la varilla debido a los topes no se expande, ¿no? Entonces dice, esta elongación que tendría la varilla es equivalente a la elongación debido al cambio de temperatura más la elongación debido a la compresión. Pero como es una compresión, es negativa, ¿no? Bueno, esto debe ser igual a cero, dicen. Entonces, esto de acá, esta elongación debido a cambio de temperatura, lo vamos a usar en los problemas, es alfa por cambio de temperatura por el L, ¿no? Más por menos, y esto de acá es la elongación debido a la acción de la fuerza. O sea, P es la fuerza por la longitud, área por la constante de elasticidad. Este es igual a cero, ¿no? Bueno, esta va a ser la ecuación que vamos a usar en los problemas, pero de acá si deseas puedes despejar el P y tendrías una función, digamos, al área, a la constante de elasticidad, al alfa y al cambio de temperatura, ¿no? Y si quisiéramos esfuerzo, ¿qué es esfuerzo? Esfuerzo es pues, fuerza sobre área, ¿no? Y bueno, esta es la fuerza, esta es el área, se simplifican las áreas y el esfuerzo pues vendría a ser al E por el alfa y por el cambio de temperatura. Bueno, básicamente, muchachos, sigan, ¿no? Y bueno, tenemos acá una aplicación que vamos a desarrollarlo ya en las videoconferencias. Es un problema pues de los libros de mecánica de resistencia de materiales, o mecánica de materiales también se le conoce. Acá tenemos otro ejemplo. Básicamente pues ello, ¿no? Y con eso pues estaríamos dando por finalizado y quedaría pues para que ustedes también trabajen en cuanto a lo que es resolver los trabajos del problema de campo, los problemas de trabajo de campo, ¿no? Bueno, eso sería todo, muchachos. Muchas gracias. Nos vemos en otra oportunidad.